Era medianoche cuando escuché algo imposible y supe que no iba a olvidarlo. Vivía solo en un departamento viejo en la planta baja de un edificio de 2 pisos, llevaba un mes allí y todavía me sentía en deuda con la tranquilidad que esperaba. Aquella noche había apagado la lámpara a las 11:30 después de trabajar hasta tarde. El reloj de pared marcaba 007 cuando un paso seco, deliberado, resonó en el pasillo compartido. Al principio pensé que era Marta, mi vecina del fondo, que volvía de su turno nocturno, pero el olfato me dijo otra cosa. Un aire frío y metálico como cuando se abre una caja cerrada, mezclado con olor a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Sentí un nudo en el estómago y una necesidad instintiva de retener la respiración. Me levanté de la cama y fui a la puerta del dormitorio. La luz de la luna delineaba una silueta mitad humana, mitad sombra, a la altura de la cocina. Di un paso y mi mano tembló al alcanzar la perilla. La reacción fue mecánica, casi infantil. Me metí otra vez en el cuarto y cerré la puerta a cal y canto. Escuché pasos que se alejaban como si buscaran la salida. La puerta principal dio un portazo y un suspiro largo me recorrió la espalda. A la mañana siguiente llamé al señor Carlos, el dueño del edificio, y lo que me dijo encajó de manera perturbadora con lo que vi. Hasta hoy me pregunto por qué nadie me avisó que alguien o algo había estado merodeando por ese pasillo la noche que llegué. Desde la adolescencia había aprendido a medir la seguridad en señales pequeñas. Crecí en un barrio donde las ventanas se dejaban entreabiertas en verano porque nadie creía que la noche trajera algo peor que el ruido de los perros. Mi familia era ruidosa, práctica y desconfiada de los silencios. Mi madre Ana trabajaba en 2 tiendas y aún así encontraba tiempo para preguntar por la cena. Mi padre Joaquín se despertaba a las 5 para revisar las cerraduras sin que nadie lo pidiera. Mi hermana menor Lucía dormía con la radio puesta hasta que tuvo que mudarse por trabajo. Esos hábitos, aprendidos en casa, me hicieron insospechadamente precavido. Con los años, por timidez y por trabajo, opté por mudarme solo. Quería la calma, no los consejos ni las interrupciones. Creí que vivir solo me haría fuerte, pero descubrí que la vulnerabilidad no es ausencia de compañía, sino el reconocimiento de que hay cosas que no controlas. En la universidad estudié periodismo y aprendí a documentar. Eso me ayudó a racionalizar el miedo. Tomar fotos, anotar horas, conservar mensajes. Aprendí que la credibilidad se arma con detalles. 007 en el reloj, registro de llamada a la policía a las 0:22, mensaje de texto sin respuesta a Marta a las 0:30. Guardé sus detalles como quien guarda piedras de río, pensando que algún día servirían para entender por qué una figura silenciosa apareció en mi pasillo la primera semana que estuve solo. Historia 1. La intrusión en el departamento. Esa primera historia fue la que marcó todo lo que vino después. Era un jueves, hacía frío y el edificio crujía como si tuviera sueño. El primer sonido fue un raspado breve, parecido a uñas sobre madera, seguido por un silencio que pesó más que cualquier ruido. Recordé la sensación del respaldo de la silla contra mi palma, el frío del pomo en mi mano, la vista a través de la rendija de la puerta, la sombra corpulenta que no debería haber estado allí. Me oculté en el dormitorio y llamé a Julián, mi mejor amigo, con la voz rota. «¿Qué haces?», preguntó al primero. «Estoy en casa, la puerta del pasillo tiene una figura», dije. «¿Estás seguro? Sal afuera», respondió él inmediatamente. «No puedo», contesté. «Cierra, asoma con cuidado», dijo Julián exhalando. Seguí sus instrucciones a medias y le pregunté si llamara a la policía. «Hazlo ya», sentenció. Busqué el teléfono y marqué a la comisaría. «Comisaría Central, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo una voz grave. «Hay alguien en mi pasillo», dije, tartamudeando. «¿Su nombre y dirección?», me pidieron. «Soy Mateo, departamento 1B, calle Santa Rosa 48», dije. «Enviamos una patrulla, permanezca en el interior y no confronte», indicó la operadora. Colgué y mientras esperaba oí la verja de la entrada abrirse y cerrarse. «Están entrando», susurré. «Mantente escondido, voy para allá», oí que decía Julián. «No, no vengas, es peligroso», le respondí. «Voy, no me dejes solo», insistió. La conversación continuó con sus órdenes y mis respuestas hasta que golpes sordos y voces en la escalera anunciaron la llegada de los policías. «Policía, abra la puerta», dijo una voz masculina. «No salgan hasta que abramos», musitó la operadora por teléfono.
Abrieron la puerta con cuidado y revisaron cada cuarto. El olor a tierra mojada quedaba en el aire como una promesa sin cumplir y no encontraron a nadie. Los oficiales López y Ramírez pidieron que registrara mis pertenencias por si faltaba algo. Hicieron un informe, tomaron fotos con su cámara y dejaron su tarjeta. «Hacemos las rondas más seguido», prometió López. En los días siguientes los vecinos comentaron. Marta dijo que vio una figura, Emma, la chica del segundo, juró haber oído un susurro a las 23:50, y don Carlos recordó una mujer confundida meses antes. No había evidencia física de entrada forzada. Esa sensación de algo intangible en el pasillo no desapareció. En la noche siguiente, al cerrar mis ojos, seguía viendo esa silueta al borde de mi visión, como si se quedara pegada a la casa. Historia 2. Relación abusiva y la sombra familiar. En esta narración, la amenaza no venía de un desconocido, sino de alguien cercano, y la casa, que se suponía refugio, fue escenario de una traición. Todo empezó con la llegada de Ana, mi expareja que se había mudado temporalmente por problemas con su nuevo trabajo. Al principio fue apoyo, preparaba café, hablaba con voz baja y arreglaba las cortinas. Una tarde, después de una discusión banal, noté que algunos objetos cambiaban de lugar. ¿Los moviste?, pregunté. No, no lo hice, respondió ella. Entonces debe haber pasado alguien, dije. Te juro que no, replicó con los ojos húmedos. La tensión escaló hasta que una noche supimos que el problema no era solo descuido. Escuché un mensaje en su teléfono. Si no vuelves, iré a tu casa, enviado por un número sin nombre. ¿Quién es?, pregunté. No es nada, respondió Ana. Empezamos a encontrar llaves marcadas, una navaja en la puerta y señales de que alguien había entrado cuando dormíamos. Hablamos con Marta, con Julián y con la vecina del piso de abajo, Emma. Todos dijeron que habían visto a un hombre merodeando en las noches. Una noche, cuando Ana y yo confrontamos la situación, hubo un intercambio de palabras que se volvió físico. «No te metas», gritó una voz afuera. «¿Quién es?», preguntó Ana, temblando. «No sé», dije, mientras caminaba hacia la ventana. Abrí y un hombre flaco con ojos brillantes miró fijamente. «Ustedes se fueron de mí», susurró, y dejó una marca en la puerta con una navaja. Llamamos a la policía y presentamos una denuncia. El informe describió el rasguño y tomó declaración de testigos como Marta y don Carlos. El miedo de Ana fue tangible. Era un peso húmedo, como sudor frío bajo la nuca y una sensación persistente de vulnerabilidad. Decidimos cambiar cerraduras y quedarnos con Julián durante unas noches. La relación se desmoronó, la violación de los límites fue demasiado grande. Aquella experiencia me enseñó que la amenaza más temible a veces viene de quienes creen que pueden reclamar tu vida con furia. Historia 3. El acosador en la puerta. Después vino una historia de amenaza externa, clara y tangible, con pruebas que levantaron sospechas de delito. Era el fin de semana de Pascua cuando comenzaron las llamadas anónimas a las 3 de la mañana. «Mateo», decía una voz, «sal a la puerta». Colgué, pero volvió a sonar. «¿Quién es?», pregunté sin abrir. «No lo necesitas saber», respondió. Colgué otra vez y marqué desde el registro de llamadas al número. «No hay registro», dijo la operadora telefónica. Decidí no responder, me escondí con las luces apagadas y llamé a la policía. Mientras esperaba, oí como alguien golpeaba la puerta principal con fuerza, y luego algo más siniestro, el tic-tac de una herramienta metálica marcando en la madera. Llamé a la comisaría y relaté cada ruido. El oficial Ortega me dijo que enviaría una patrulla. «No abra», recomendó. A los pocos minutos llegó la patrulla de López y Ramírez otra vez. «Nos avisaron que alguien golpeó su puerta», dijo Ramírez. «Sí, están aquí», exhalé. Revisaron las cámaras del edificio, pero la grabación mostraba una figura cubierta, la cara oculta, que se acercó y marcó con un cuchillo en la madera. Había pruebas físicas. La junté con fotografías que tomé y las mostré al inspector Ortega. «Llevaremos al cuartel para interrogar más vecinos», dijo Ortega. A partir de ahí, la policía reforzó las rondas, instalé una cámara pequeña en la entrada y por primera vez sentí que había algo real persiguiéndome. La evidencia cambió mi discurso de miedo a uno de búsqueda de justicia. Historia 4. La celda y el compañero peligroso. Un episodio que parecía distante se volvió cercano cuando tuve problemas legales por un malentendido y terminé una noche en una comisaría. Allí conocí a Tomás, un hombre que resultó ser relevante.
Todo comenzó en una protesta en la que me encontré por casualidad. Me llevaron por confusión y pasé la noche en una celda fría. A la mañana siguiente, me separaron y me llevaron a un patio donde uno de los presos me habló. «¿Qué haces acá, amigo?», dijo Tomás. «No es mi lugar», respondí. «Cuéntame todo», insistió. «Me detuvieron por error», expliqué. «Aquí hay gente que no olvida las caras», comentó Tomás con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pasé horas escuchando historias. Un hombre que seguía a su ex, otro que grababa puertas, un tercero que decía que la casa le pertenecía. Tomás hablaba con conocimiento, como si hubiera estudiado cada puerta del barrio. «Cuida tus pasos», soltó. «¿Por qué me dices eso?», pregunté. «Porque cuando salgas lo sabrás», respondió, y golpeó la reja. Salí con un apercibimiento y prometí pagar una multa, pero el encuentro me dejó un sabor a advertencia. Días después supe que varios de los hombres en la comisaría estaban relacionados con casos de acoso y delitos menores en el barrio. Llamé a Ortega y le conté sobre Tomás. La policía tomó nota, aunque no había pruebas directas. Esa noche aprendí que los mundos que se tocan en una esquina pueden ser peores detrás de una celda. Historia 5. El camping y la risa en la oscuridad. Una vez fui de campamento con amigos al monte para despejarnos y terminamos con un recuerdo que nadie quería. Éramos 5, yo, Lucía, Julián, Emma y Raúl, y llegamos al claro a las 10 de la noche. El aire olía a pino y a ceniza, y la luna apenas se asomaba entre las copas. Armamos las tiendas y nos sentamos alrededor del fuego. «Esto es perfecto», dijo Raúl. «Silencio hasta el amanecer», respondió Lucía. De pronto, escuchamos una risa aguda lejos, como de un niño, que se repetía a intervalos. «¿Hay una cabaña cerca?», preguntó Emma. «No», aseguré. La risa venía y se iba, y cada vez sonaba más cerca, con un timbre que parecía estar dentro de la cabeza. «¿Quién está ahí?», gritó Julián. «Váyanse», respondió la risa. Decidimos quedarse quietos y apagar el fuego. El frío se hizo más directo, como una lengua que lamía la piel. «Nos vamos a ir ahora», dije en voz baja. Empacamos apresurados, y mientras cruzábamos el sendero, alguien tiró una piedra que rozó la mochila de Lucía. Nos detuvimos, alumbré con la linterna, y no había nadie. «Fue un animal», trató de explicar Raúl. «No suena a animal», dije. Decidimos volver al coche, pero toda la noche sentí pasos invisibles alrededor del vehículo. La sensación de ser observado se quedó como un rastro pegajoso. A la mañana siguiente encontramos huellas pequeñas y marcadas alrededor del campamento, como de dedos que se hundieron en la tierra. Nadie pudo explicar aquello. En la ciudad la gente se reía, pero nosotros supimos que el monte tenía noches que no pertenecían a la lógica. Historia 6. La voz desde el sótano. Esta fue la historia que me dejó sin aliento de verdad, porque el lugar desde donde provenía la voz era imposible. Era un sábado, y mi madre, Ana, estaba en la ciudad comprando para la boda de mi hermana. Estaba solo, ordenando papeles en la sala, cuando escuché mi nombre desde abajo, un susurro que tenía la cadencia de mi madre. «Mateo», llamó la voz, profunda y arrastrada. Pensé que era ella. El olor a café flotaba desde la cocina y la casa tenía esa sensación hogareña. «¿Sí?», respondí, bajando. La voz volvió, más clara, proveniente del sótano. «Mateo», dijo otra vez, con la misma entonación. Llamé a mi madre y el teléfono sonó. «Estoy en el supermercado», dijo al contestar. «No vuelvas», dije en voz baja. «¿Qué pasa?», preguntó. «Escuché tu voz en el sótano», dije. «No estoy ahí», aseguró. Colgué y me acerqué al sótano con una linterna. El olor allí era distinto, húmedo y antiguo, con trazas de moho y tierra. Abrí la puerta lentamente y encontré todas las cajas en su lugar, ninguna perturbación. «Mateo», sonó de nuevo, pero ahora se mezcló con un sonido que podría haber sido el roce de tela contra concreto. Llamé a Julián y a Emma, les pedí que vinieran y registramos cada rincón. No había rastro de mi madre ni de persona alguna. La llamada a mi madre quedó registrada a las 15:12 y la voz del sótano persiste en mi memoria como una discordancia imposible. Lo reportamos y la policía tomó nota, pero no había pruebas físicas, solo el registro de la llamada y mi testimonio. Desde ese día, pasar por el sótano me provoca un vacío en el pecho.
Pausa y pregunta para ustedes antes de seguir. Quiero saber qué harían en mi lugar. ¿Tocarían la puerta en la noche? ¿Llamarían a la policía? ¿Huirían o intentarían confrontar a lo desconocido? Escribe "yo habría" y completa con tu acción. Si viviste algo similar, cuéntanos dónde pasó, cuántas personas estaban presentes y si buscaste ayuda. Leo los comentarios y muchos relatos que comparto en estos videos vienen de quienes escriben aquí. Tu experiencia podría aparecer en un próximo episodio. Vuelve al video, porque quedan historias que empeoran antes de mejorar. Historia 7. El hombre al teléfono y los golpes en la madrugada. Aquí la amenaza tomó la forma de voz y presencia física simultáneamente, algo que afectó a un niño de la familia cercana. Era lunes cuando recibí una llamada de Julián a la 014, la voz helada. «Mateo, ven rápido, alguien está en la puerta de Ana», dijo. Corrí hacia su casa y encontré a Ana con su hijo Tomás temblando en el pasillo. «No puedo abrir», murmuró Ana. Afuera, alguien golpeaba la puerta y pronunció el nombre del niño como si lo conociera. «Tomás, sal», dijo la voz. «¿Quién es?», pregunté por la mirilla. No se veía rostro. «Soy yo», respondió la voz, y un golpe seco repitió. Llamamos a la policía y al cuidado infantil por teléfono. «No abran», dijo la operadora con calma. La voz continuó llamando, diciendo cosas que solo un familiar diría, mezclando nombres y fechas. «Ven a jugar», susurró. El niño lloró y se escondió. Los agentes llegaron, registraron el perímetro y encontraron una marca en la puerta, un número grabado con una navaja. «Lo seguimos por la calle», dijo un oficial. «Lo tenemos identificado», aseguró otro. Aquella noche pasamos en vela, con linternas, escuchando el bosquejo de alguien que intentaba entrar. El miedo del niño se volvió algo que se podía tocar, una tensión en el aire que hacía que el sonido de la respiración fuera una espada. Al finalizar la noche, la policía se llevó muestras, habló con vecinos como Marta, don Carlos y la señora Ruiz, y recomendó medidas como alarmas y cámaras. La presencia de esa voz dejó una marca en el niño que tardó en curarse. Historia 8. El intruso en la habitación del hijo. En esta historia, la amenaza alcanzó su punto de clímax físico y la intervención fue inmediata. Se trata de la noche en que Ana escuchó ruidos en la habitación de Tomás y encontró a alguien dentro. «Tomás, dime que estoy soñando», murmuró Ana cuando abrió la puerta. Dentro, un hombre estaba sentado en la cama, mirándolo. «¿Qué haces aquí?», gritó Ana con la voz quebrada. «No te muevas», ordenó la figura. «Llama a la policía», susurré por el teléfono. «¿Quién eres?», preguntó la figura sin responder claramente. «Te vas a llevar a mi hijo», dijo la voz. «No pasarás», respondió Ana. Se produjo un forcejeo. «Suelta», exigió un agente al irrumpir en la habitación. 3 oficiales entraron y redujeron al intruso. El hombre, que luego se identificó como alguien con antecedentes por acoso, forcejeó y hubo herida leve en la mano de Ana. La intervención rápida evitó lo peor. El hospital constató la lesión, la policía tomó declaración de testigos, Julián, que llegó antes, Marta, que escuchó los gritos, don Carlos, que llamó a la comisaría, la señora Ruiz, que se presentó con una manta. El agresor fue detenido. La experiencia dejó un rastro profundo, noches de pesadillas para Tomás, terapias para Ana y un cambio de hábitos drástico en nuestra familia. Historia 9. La noche en que la casa habló. A veces, los eventos no tienen un intruso humano, y la casa misma parece moverse en contra de la lógica. Fue en una temporada de lluvias cuando mi edificio se volvió extraño. Cuadros caían, azulejos vibraban, y se escuchaban palabras susurradas sin fuente audible. Una madrugada a las 3:33, mientras la lluvia azotaba la ventana, una voz susurró mi nombre desde la pared del comedor. «Mateo», dijo, con una entonación que parecía combinar muchas voces a la vez. Sentí el pelo erizarse. Llamé a varios vecinos y algunos confirmaron lo mismo, como Marta y Emma. Registramos las perturbaciones y la policía sugirió revisar instalaciones eléctricas. Un perito vino y dijo que no había falla técnica. Tomamos fotos, notamos marcas en la madera como si algo hubiera arañado desde dentro, y la casa comenzó a devolver ecos de recuerdos que yo ni recordaba. Encontramos una carta antigua en el ático con el nombre de un antiguo inquilino, Carlos Herrera, y algunos vecinos mencionaron historias antiguas sobre la casa.
Aunque no había explicación concluyente, la sensación de que la casa hablaba se quedó. Cambié la cerradura, instalé cámaras, hablé con don Carlos y aún hoy paso la mano por las paredes como si buscara un latido. Historia 10. El paseo nocturno que no terminó. La última historia es un recordatorio de que a veces las cosas pequeñas también matan la tranquilidad. Volví a casa a las 23:45 después de un turno, la calle estaba casi vacía y la luz de las farolas lanzaba sombras largas. Al pasar por un corredor entre edificios vi, a lo lejos, una figura que se quedó mirando. En el trayecto sentí un olor acre como algo quemado. La figura no se movió, solo me observó. Aceleré el paso y sentí que alguien me seguía. Miré atrás varias veces, nada. Al llegar a mi edificio, noté arañazos en la puerta que antes no estaban y una pequeña bolsa con tierra mojada a un lado del felpudo. Llamé a Julián y le conté. «Mantente despierto hasta que entres», dijo. Al entrar, el ascensor no subió, sino que golpeó. La luz tintineó y se apagó un instante. El ascensor se detuvo en el piso, la puerta se abrió sola y en el zaguán alguien dejó una nota que decía simplemente «Sigue durmiendo». Esa madrugada cambié el patrón de cerrar la puerta, aprendí a mirar por la mirilla y comencé a usar la cámara cada noche. Epílogo. Un mes después. Después de todas esas noches, el primer mes fue una mezcla de medidas prácticas y un miedo agudo. Reforcé las cerraduras, cambié llaves, puse cámaras en la puerta y dejé una luz en el pasillo toda la noche. Hablé con el inspector Ortega, con los oficiales López y Ramírez y con don Carlos, que instaló luces nuevas en la entrada. Mi madre Ana vino a quedarse 2 noches y se quedó con la sensación de que algo había pasado. Tomé fotos de las marcas en la puerta, guardé los registros de llamadas y las tarjetas que nos habían dejado los policías. Dormía con la radio encendida y aún así sentía cada pequeño ruido como una invasión. La familia se movilizó para ayudar. Julián revisó la cerca. Emma trajo una cerradura magnética. Marta me acompañó a hacer la denuncia. Un mes después seguía sintiendo el peso de la inseguridad, pero había acción concreta, y eso alivió parte del terror. A los 3 meses. A los 90 días había cambios más profundos. Cambié de trabajo para evitar los turnos nocturnos que me dejaban solo a altas horas. Instalé una cámara nocturna con acceso remoto y la compartí con Ana y Julián. Las grabaciones no mostraban mucho más que sombras y movimientos borrosos, pero tener evidencia me dio algo de control. Empecé terapia con la psicóloga Laura, quien ayudó a procesar el trauma. Tomás asistió a sesiones para tratar la ansiedad nocturna. Hablé con la comisaría y la policía mantuvo rondas más frecuentes. La comunidad se organizó. Marta, don Carlos, la señora Ruiz y otros vecinos crearon un grupo de vigilancia vecinal. Las noches ya no eran tan terribles, pero aún tenía pesadillas y me despertaba con el corazón acelerado. Aprendí a no subestimar la importancia de una red, de tener nombres y personas que respondan. A los 6 meses. Medio año después, algunas cosas habían vuelto a la normalidad y otras se habían transformado en medidas permanentes. La cámara captó una figura acercándose al pasillo en una madrugada, la policía lo identificó y hubo seguimiento. El presunto acosador fue imputado en otros casos. Cambié la cerradura por una digital y empecé a dormir con una pequeña linterna junto a la cama. Mi relación con la casa cambió, ya no era un refugio completo, pero sí un lugar con defensas concretas. La comunidad vecinal se volvió más unida, compartimos contactos, números de emergencia y mantuvimos la vigilancia. Personalmente, aprendí a valorar pequeñas precauciones, no abrir a desconocidos, dejar registro de llamadas, contar los pasos que hago en la noche. Las cicatrices psicológicas permanecieron, pero con el tiempo redujeron su filo. Sigo con terapia, y el miedo ahora es una voz con la que hablo, no un tirano que me gobierna. Recapitulando, estas historias me enseñaron que la vulnerabilidad existe en muchas formas. La sombra en el pasillo, la voz desde el sótano, el golpe en la puerta y el intruso en la habitación de un niño. Tomé medidas prácticas, busqué apoyo y documenté todo. A muchos nos ha pasado algo parecido y compartirlo ayuda a construir defensas colectivas. Si te ha ocurrido algo similar o si crees que alguna de estas historias resuena contigo, cuéntalo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta con sinceridad, comienzo con «yo habría» y agrega detalles si puedes. Leo cada mensaje y cuando es posible respondo. Si te pareció útil este video y quieres más relatos reales con verificación y contexto, suscríbete al canal.
Aquí revisamos testimonios, llamamos a testigos y cuando es necesario, hablamos con las autoridades para darle voz a quien pasó por esto. Gracias por escuchar hasta aquí. Cuida tu puerta, mira por la mirilla y por favor no escuches estas historias solo en la noche.